Ya. Bueno, Gabriel, partiendo esto, muchas gracias por tu tiempo con ADN.cl. Y partir por ahí, ya no tienes experiencia escribiendo, porque, bueno, entendamos que vienes del mundo de la ciencia, Sí, y como que has transitado este mundo de la literatura, pero siempre manteniendo ese foco, pero no es tu primera experiencia con los libros. Ya es tu libro número 13, es tu séptima entrega infantil. sí. Entonces, ¿cómo va eso y por qué llega y cómo llega a Preguntas Raras? ¿Qué motivó esto, esta nueva edición de Preguntas Raras enfocada en las emociones? Bueno, efectivamente, Nelson, gracias por la invitación, por cierto. Eh, la idea de poder escribir sobre ciencia comenzó en mi caso por accidente, de casualidad. Hace varios años ya, el 2011, me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol y en el postoperatorio de la cirugía para reparar el tendón me puse a escribir un blog de ciencia. Y ese blog de ciencia que mantuve durante varios años fue el que generó una invitación para escribir mi primer libro, que fue La Ciencia Pop en el 2017. Y cuando empecé con ese camino nuevo, mi hija, que a esa altura tenía 8 años, me hizo una pregunta un día muy buena con respecto a por qué se arrugaban los dedos cuando uno estaba mucho rato en el agua. Y eso motivó una investigación con una respuesta que dio lugar al primer libro de niños, que son Los mocos y otras preguntas raras que hago a veces. Y de la mano con eso empecé a hacer muchas actividades en colegio. Y a medida que se acumulaban preguntas que me hacían los niños y las niñas en esas visitas, salían ideas para libros nuevos. Y en el último tiempo me empezaron a preguntar muchas cosas sobre las emociones, sobre por qué se sentían de cierta manera, por qué se les paraban los pelos cuando se emocionaban, por qué lloraban, qué eran las lágrimas, qué era la felicidad y cosas de esa naturaleza. Y motivado por ese tipo de preguntas fue que decidimos hacer este libro que está enfocado en las emociones, para mostrar que en primer lugar está bien sentir cosas, que está bien sentir pena a veces, que no es algo malo, que está bien sentir alegría, que a veces nos pasan cosas que no podemos explicar, y tratar de entender un poco por qué nos pasan. Creo que es importante hablar de las cosas que sentimos también. Y eso fue el que motivó esta última entrega de las preguntas raras. Y eso, porque creo que si hay algo que atraviesa tu trabajo es poder traducir la ciencia en palabras fáciles, entendiendo como todo lo anterior, tu mismo trabajo que tú mismo detallaste, pero Mm, en este caso las emociones son algo tan abstracto, como sí, algo tan, incluso para nosotros los adultos que tenemos un poco sí, más de como raciocinio, a veces es difícil comunicarlas. sí. Entonces, ¿cómo se aproxima a eso pensando que esto es pensado más allá de que los leen los adultos y lo pasamos bien leyéndolo, en los niños adolescentes? ¿Cómo se traduce ese Sí. lenguaje tan etéreo, podríamos decir de una forma, en algo para que los niños entiendan? Ese es un muy buen punto, Nelson, porque de hecho yo creo que todos tenemos muy claro lo que son las emociones y lo que es la pena y lo que es la alegría. Pero si tenemos que describirlo en palabras, hacer un ensayo, por ejemplo, nos costaría un montón. Tenemos como una idea intuitiva al respecto. Y de la mano con eso, todos hemos sentido pena, alegría, vergüenza, rabia, y por lo tanto, aunque no podamos describirlo bien, nos identificamos perfectamente. De hecho, somos capaces de reconocer la emoción mirando a alguien. Tú vas caminando por la calle y dices, esa persona va triste, esa persona va alegre, esa persona está enojada, porque lo manifestamos además. Entonces, efectivamente, a veces como que cuesta hablar de esto porque verbalizarlo es complejo, pero como todos lo hemos sentido en algún momento, desde la empatía es posible explicarlo. Y de hecho, en el libro se repite un elemento de los relatos, y es que cuando la protagonista de estos cuentos, que es Pachi, le dice al papá, papá, me pasó esto, el papá automáticamente sabe lo que le está pasando, y le dice, sí, a mí también me ha pasado. Y normalizar que nos pasen cosas y sentir cosas, frustración, rabia, alegría, pena, cuando nos pasan ciertas cosas, está súper bien. Entonces tengo la sensación de que es la empatía y la certeza de que todos hemos sentido lo que se describe en cada una de las historias del libro, lo que ayuda a explicar un poco mejor qué es lo que nos pasa. Eh, pero al final, y entendiendo que hay una explicación científica, creo que reconocer que se trata de una experiencia humana es súper importante también. Y ese vínculo entre la experiencia humana, la empatía y la explicación científica, que nos permite entender un poco mejor desde dónde viene esto, naturalizarla de alguna manera, no sentirnos raros, es la mezcla que en este libro, ¿cierto?, quisimos abordar, y tengo la sensación de que lo conseguimos bastante bien, pero siempre entendiendo que se trata de algo que es difícil de explicar en muchos casos,
y que la empatía es un vehículo muy importante para abordar la conversación con respecto a las emociones. En ese sentido, tengo, antes de entrar como en el detalle puro de la inspiración, porque claramente hay como una relación muy de tu experiencia de padre en la narrativa del libro, que lo hace muy entretenido, pero antes de entrar a eso, quiero hacer la pregunta difícil, voy a ocupar las comillas de pregunta difícil, porque quiero preguntarte, ¿cómo definirías tú las emociones? ¿Cómo le dirías a la gente qué son las emociones, entendiendo tu pasado como científico, biólogo, ¿cachai? Como ese Sí. contexto, como, ¿qué son? ¿Qué le podrías decir a la gente? Las emociones son el estado que sentimos cuando enfrentamos ciertos eventos. Es una respuesta emocional, es una respuesta que se siente en el cerebro y en el cuerpo con respecto a ciertas situaciones. Hay muchas cosas que no nos hacen sentir nada. Uno sale a comprar, no sé, al supermercado, va y vuelve. ¿Y no pasó? ¿Y qué pasó algo? No, no pasó nada. Fui, compré y volví. Pero suponte que un auto estuvo a punto de atropellarte. Y dice, oye, oye, me pasó esto y sentí, pensé que me iba a morir. Sentí miedo, se me pararon los pelos, salté, grité. Eso es una emoción. Pasó algo que te hizo sentir de una manera especial y que generó además una respuesta tuya física y psicológica. Eh, Eso es súper interesante porque además las emociones se vinculan con los recuerdos. Cuando ocurre algo que genera una emoción, es más probable que lo recordemos. Y de hecho, entre más emocionante, entre más fuerte emocionalmente sea el evento, con más detalle uno lo recuerda. Entonces, además, las emociones tienen un rol fundamental en el aprendizaje, en la memoria y en la socialización, porque además uno cuenta lo que le ocurrió. Pero básicamente uno podría decir que las emociones son ese estado, lo que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones y que alteran la forma en que nos sentimos con respecto al mundo, nos sacan de esa neutralidad en la que a veces vivimos, porque uno no se emociona todo el día, como una montaña rusa, pero ciertamente durante el día pasan ciertas cosas que nos hacen salir de ese lugar en el que estamos. Esas son las emociones. Gabriel, y en ese sentido, como entendiendo que igual tu libro llega en un mundo hiperconectado, Sí, en donde las emociones, no voy a decir que han cambiado porque no me atrevería a asegurar algo así como tan severo porque no lo sé, porque no sé si se podría definir que mm, todas las épocas tienen las mismas emociones, pero sí, en ese sentido, porque tú, hay una selección de temas que decidiste tocar en los diferentes sí, capítulos, desde Azul, Explosión, Felicidad, Salsa, que es el del armario, Monstruos en el armario, que me quedó como muy resonando. ¿Por qué tocar esos temas en el sí. contexto actual? Sí, fíjate que ese punto es bien interesante porque eh, una de las cosas llamativas de las investigaciones con respecto a las emociones es que habitualmente cuando desde el mundo de la ciencia se intenta estudiar algo, nos vemos forzados muchas veces a generar una suerte de clasificación. A pesar de que esa clasificación tiene varios problemas porque deja fuera varios matices, pero que desde el punto de vista práctico es útil tener como casillas y clasificar emociones. Y entendiendo que la complejidad emocional, además, es individual, ¿cierto? Porque lo que yo siento frente a algo, Nelson, es distinto a lo que tú sientes. De hecho, la felicidad para ti se puede sentir distinta a la felicidad para mí, a pesar de que los dos digamos, estoy feliz, ¿cachai? Sin embargo, la gente que estudia, las personas que estudian las emociones, han llegado como una suerte de consenso, y decir, mira, podemos distinguir al menos cinco que son como las básicas. La alegría, la tristeza, la ira, la repulsión o el disgusto. Eh, y a partir de ahí hay como sabores distintos de cada una de esas. La vergüenza, por ejemplo, cuando uno siente vergüenza, o la repulsión frente a una comida nueva, el asco, el miedo, el agotamiento social, que es algo que hoy día es como bien recurrente, ¿cierto? Uno está con mucha gente en un momento y ¿sabes qué? Como que me agoté, Se me acabó como la que necesito batería. estar, se me acabó la batería social. Y no es que uno sea antisocial, sencillamente hay momentos en los que uno necesita estar con uno mismo. Y hay personas que lo llevan muy bien y hay personas que lo llevan muy mal, hay personas que no les gusta estar solas. Y prefieren estar siempre con mucha gente, con harto ruido, y está bien. Pero también está bien lo otro, de decir, ¿sabes qué? Necesito estar solo un rato y ojalá en silencio conmigo mismo y mis pensamientos. Y que no nos sintamos mal por eso, que no digamos, pucha, que soy antisocial, no, está bien. Entonces,
Partiendo de las cinco que te contaba, que son como las fundamentales, hay también ciertos matices que también están abordados, por cierto, en el libro. Y en ese sentido, pasando al otro que te quería apuntar, ¿cómo fue el proceso creativo? Porque se desprende mucho esto, se siente mucho esto de que está desde la experiencia, como desde tu Sí, experiencia de padre, ¿cómo fue ese proceso creativo y por qué plasmarlo desde ahí? Como, ¿por qué escribir desde tu misma, de tus mismas preguntas? O sea, o de tus sí, mismas vivencias. sí. Ese punto es bien interesante porque yo fui niño hace ya un par de años y me acuerdo evidentemente de cómo me sentía, de momentos que generan felicidad, pena, frustración, pero son las mismas cosas que siento ahora de adulto, tal vez por razones distintas, pero son básicamente las mismas emociones. Y a veces son los detonantes de las emociones los que cambian, no la emoción. Lo que te hacía feliz Nelson hace 15 años no es lo mismo que te hace feliz ahora, pero la emoción es la misma, es el detonante el que cambia. Y en el caso del libro, yo tengo la fortuna de dar muchas charlas en colegio. Yo estoy permanentemente en contacto con niños que tienen entre, no sé, 8, 9, 12 años. Mi hija ya creció, entonces sus preocupaciones y sus preguntas también cambiaron. Solo Entonces, tres. para mantener el ritmo de las preguntas infantiles, me nutro habitualmente de lo que me preguntan niños y niñas en los colegios. Y de repente aparecen preguntas que digo, chuta, qué interesante esto, que muchos además asienten, dicen, sí, qué interesante. Y son esas las que yo voy anotando en mi cabeza, después las paso a una planilla que tengo llena de preguntas y las voy tomando y agrupando para producir este tipo de libro. Entonces, son las experiencias infantiles reales de niñas y niños chilenos las que están incluidos y las que son finalmente la inspiración de estos libros. Evidentemente hay algo de la experiencia personal, individual y como padre, pero también parte importante de la historia se nutren de preguntas que niños y niñas de Chile me han hecho en los últimos, no sé, 5 años. Y en este intercambio, ¿qué aprendió Gabriel sobre las emociones? He aprendido un montón de cosas, que en general los niños y las niñas son súper conscientes de sus emociones, que a diferencia de lo que ocurría antiguamente, yo creo que tú, Nelson, yo creo que eres mucho más joven que yo y no sé si te tocó vivirlo, pero tengo la sensación de que los hombres de mi edad, yo tengo 50 años, crecimos todavía en un mundo donde los niños no tenían permitido sentir todo. La frase típica, los niños no lloran. Miren. Ujú. Y eso genera hombres en el futuro que crecen gestionando muy mal sus emociones. Los hombres mayores que yo habitualmente aprendieron a gestionar bien una emoción que es la rabia. Porque estaba bien que los hombres sintieran rabia, pero no pena, por ejemplo. Y eso genera hombres que usan la rabia como manifestación emocional para todo lo que sienten. Si tienen hambre, tienen rabia. Si tienen pena, tienen rabia. Si tienen rabia, tienen rabia. Porque es como la única emoción válida que pueden expresar. Y no es así, pues uno puede expresar todas las emociones. Y si uno se emociona, está bien llorar. Eh, y tengo la sensación de que los niños hoy crecen con una conciencia mayor del repertorio emocional que pueden expresar, que es completo. En ese sentido, tengo la sensación de que están creciendo sin emociones prohibidas. No hay nadie que les diga, tú no puedes sentir eso. Porque además, me gente que terrible es sentir algo y que te digan que no puedes sentirlo. Como que automáticamente hay algo mal en ti porque lo estás sintiendo. Y tengo la sensación de que hoy eso no ocurre con tanta frecuencia como ocurría hace 40 años atrás. Y eso me parece muy, muy bueno. Creo que esa conciencia de sentir, que está bien sentir, y que además cuando sentimos cosas, habitualmente actuamos de cierta manera. Y que esa actuación, mirada desde afuera, también nos permite empatizar con el otro, entender que le está pasando algo. Y eso también es súper importante, entender que somos animales racionales, pero también emocionales. Y que a veces nuestras decisiones y nuestras conductas tienen raíces emocionales, que lo sentimos de cierta manera y que tenemos que tratar de entender también desde dónde el otro está actuando. Y yo creo que eso también es súper importante y tengo la sensación de que hoy día está más presente en los niños y las niñas. Gabriel, ya para ir cerrando la conversación, dos preguntas. ¿Qué le dirías a las personas que se van a acercar a este trabajo? ¿Qué es lo que pueden esperar? Y al mismo tiempo, ¿qué le dirías a las personas que no conocen tu trabajo y que es una invitación igual a aprender de algo que quizás tenemos todos los días y que no sabían que existía esta forma de Claro. aproximarse a eso? Bueno, lo primero es que
una cosa interesante que he descubierto gracias a estos libros es que los leen mucho papá, mamá con hija e hijo. Y me escriben de repente por Instagram y me dicen, oye, yo tenía la misma pregunta cuando era niño o niña, pero nunca la contesté, como que después ya cuando uno es adulto tenía otras preocupaciones más, más urgentes, no sé, el dividendo, que el sueldo, que el jefe, que la micro, que la... y este libro les da la oportunidad de volver a ser niños y niñas y sentarse con el niño y niña que tienen al lado, que son sus hijos, y juntos descubrir la respuesta a veces, porque hay preguntas que son súper complejas y no tienen respuesta, pero en algunos casos aproximarse o entender que la pregunta que ellos tenían es una pregunta universal, que es una pregunta que muchos tenemos. Y en el caso de los adultos eso es súper importante porque muchas veces les pasa que tienen preguntas que son súper buenas y no se atreven a verbalizarlas porque creen que la pregunta es tonta. Y la pregunta es súper buena. Entonces, eso es algo que he descubierto gracias a estos libros. Van a encontrar eso, van a encontrar explicaciones empáticas a preguntas infantiles súper interesantes que pueden compartir con su hijo o hija, pero incluso si no los tienen, van a encontrar ahí la respuesta a ese niño y niña que quedó ahí y que tal vez está todavía viviendo en ese cerebro adulto y va a encontrar con empatía una posible explicación y vamos a descubrir que es tremendamente importante hacer las preguntas que tenemos en nuestras cabezas. Hay 7 libros de estos distintos con distintos focos, así que si no los han descubierto todavía, vayan, búsquenlos, están disponibles incluso en la Biblioteca Pública Digital. Gratuitamente se inscriben, los pueden leer ahí, pero también están en librería, en supermercados, los pueden encontrar online, así que vayan a encontrarse con ese niño y niña interior. Bueno, Gabriel, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Me encuentro que es un tema súper Encantado. interesante, así que nada, muchas gracias por tu tiempo con ADN.cl. Muchas gracias a ti, Nelson, y un gran saludo a todos los auditores de ADN.cl. Que estén bien.